agradecerles a todos ustedes en sus casas por estar con nosotros y por mantenerse conectados. Los invitamos a que sigan porque esto se va a poner todavía mejor. Apenas vamos por la mitad. Y recuerden que les hablé hace un segundo del Congreso de la sesión LARS en noviembre en Cartagena y los invito también a que participen activamente de esto enviando sus abstracts, trabajos de investigación y casos clínicos, etcétera, para que hagan parte activa del Congreso. La fecha máxima para enviar sus abstracts hasta ahora es el 30 de septiembre, así que ténganlo presente y no lo dejen para última hora. Damos la bienvenida al doctor Christian Adams. De México nos devolvemos a Colombia. El doctor Christian es internista, cardiólogo y electrofisiólogo de la Universidad de La Sabana en convenio con la Fundación Cardioinfantil. Actualmente se desempeña como electrofisiólogo en el Hospital Universitario Fundación Valle de Lili en Cali. Doctor Christian, adelante, hermano. Cristian, no te estamos escuchando, no sé si de pronto estarás silenciado. Ya, disculpen que... Ahí estás, perfecto. Ok. Bueno, el primer caso que tengo para presentarles es una mujer de 30 años con cuadro de larga data de disnea y quien ingresa por palpitaciones y cianosis al servicio de urgencias. Al ingreso en reanimación le toman este electrocardiograma, el cual documenta esta taquicardia de complejos estrechos que va aproximadamente a 200 latidos por minuto. Los médicos de emergencias, considerando dentro del protocolo estándar de manejo de taquicardias supraventriculares, administran 6 miligramos de adenosina, el cual no cambia en absolutamente nada el ritmo. Posteriormente administran 6 miligramos de adenosina, 12 miligramos adicionales de adenosina. Entonces ven que no hay absolutamente ningún cambio, por lo que proceden ante la inestabilidad por la desaturación y la tendencia a la hipotensión, 5 miligramos de metoprolol. Después de la administración del metoprolol, observamos que hay un cambio en el electrocardiograma, donde se enlentece la respuesta ventricular y ya podemos observar un poco más de elementos en el electrocardiograma. Entonces, ¿por qué traigo este electrocardiograma? Primero porque muchas veces damos el manejo de guías que se nos proponen en los algoritmos de la AJA y no tenemos la respuesta. Y a veces uno necesita ir un poco más allá porque es un paciente que está crítico. Entonces, los electrofisiólogos y en general los cardiólogos, ¿qué miramos en el electrocardiograma? Varias cosas. Entonces, primero, si los complejos del QRS son anchos o estrechos, que eso es lo que todos evaluamos, y si son regulares o irregulares. En este caso, después de la administración del metoprolol, vemos que los RR, los intervalos RR son irregulares, y eso ya nos sugiere un grupo de diagnósticos muy específicos. Digamos que ya descartamos todos los mecanismos reentrantes y dependientes del nodo auriculoventricular. ¿Por qué descartamos lo del nodo auriculoventricular? Porque la adenosina se encarga de inhibir la conducción por el nodo auriculoventricular y si la aplicamos y no pasa nada, es probablemente que la taquicardia no sea dependiente de esta. Y con el metoprolol vemos que ya hay un enlentecimiento y podemos ya ver otras cosas adicionales. Cuando el RR es irregular, entonces lo primero que pensamos es en una fibrilación auricular. Sin embargo, hay que recordar que hay otros diagnósticos asociados, como las taquicardias auriculares de múltiples focos o los flúteres atípicos. Entonces, en ese caso, para tratar de hacer diferencia entre una fibrilación auricular, una taquicardia auricular multifocal o un flúter, empezamos a ver la línea de base. Y en la línea de base, en esta paciente nos encontramos varios hallazgos interesantes. Primero, que vemos una línea que es irregular, donde vemos múltiples formas de ondas que podrían ser ondas P, otras veces mezcladas con las ondas T. En ocasiones vemos un patrón de dientes de sierra que podrían sugerir un flúter. En otros vemos que las ondas son vibradas como que también apoyan a un flúter y en otras que son un poquito diferentes que podrían sugerir una taquicardia auricular multifocal. Entonces, en estos casos ya uno se va orientando hacia el diagnóstico y
digamos que, como ya lo mencionamos en las discusiones de antes, es importante controlar la urgencia de la paciente y en este caso la urgencia de la paciente era enlentecer el ritmo para controlar la inestabilidad. Si esto no hubiera servido, pues la cardioversión eléctrica era la opción. Sin embargo, pues en este caso, como el metoprolol ayudó a estabilizar la frecuencia, mejorar la presión arterial, entonces nos dio chance pues, para hacer estudios adicionales a la paciente. Esta paciente, bajo la duda de una taquicardia auricular o versus un flúter, la pasamos a un estudio electrofisiológico para mapeo y ablación de la arritmia y nos encontramos, bueno, en el ecocardiograma se reportó que había una alteración congénita donde teníamos un ventrículo derecho con un doble tracto de salida y unas aurículas severamente dilatadas y cuando pasamos la paciente al procedimiento nos encontramos con el hallazgo de que los catéteres cuando avanzaban por la parte inferior, lo que debería corresponder a una vena cava inferior se fue por el lado derecho, lo que correspondería a una vena ácigos y entraron por una posible o por una vena cava superior izquierda. Entonces, normalmente los catéteres suben por este lado y llegan a la aurícula derecha, pero en este caso vimos que subían por el lado derecho y daban una vuelta, que sería la vena cava superior izquierda persistente, y se alojaban en el seno coronario. Eh, entonces, este caso nos tocó hacerlo por la vena yugular interna, donde avanzamos el catéter de ablación y aquí pues logramos conectar con el resto. Cuando hicimos el mapeo, encontramos que era un patrón muy cíclico, muy compatible de Flutter, y encontramos que las aurículas estaban severamente dilatadas, llenas de cicatrices. Entonces, eso nos sugería pues, que probablemente podría ser un mecanismo de Flutter, el cual confirmamos con un mapa de activación donde veíamos unos circuitos reentrantes, los cuales eran difíciles de caracterizar porque la aurícula tenía muchas cicatrices. Finalmente, durante ablación, logramos quitar la taquicardia y la paciente permaneció en ritmo sinusal. Entonces los mensajes de esta paciente es que más allá de los algoritmos que se documentan o que se recomiendan por parte de la AJA en el manejo de las taquicardias de complejos estrechos, es también ver un poco más los detalles y ojalá dejarlos registrados de las líneas de base para poder hacer el diagnóstico diferencial y poder planear el manejo a largo plazo, ya que un flúter, una taquicardia auricular y una fibrilación auricular tienen implicaciones terapéuticas diferentes. No sé si alguien quiera comentar algo. Ok, voy a continuar con el siguiente caso. El siguiente caso es una mujer de 72 años quien consulta por un cuadro de mareo súbito, el cual es intermitente y como antecedentes tiene un marcapasos bicameral por un bloqueo auriculoventricular completo. Y este es el electrocardiograma que se le toma a la paciente. Como podemos ver, es un electrocardiograma en el cual vemos un ritmo sinusal porque vemos ondas P y vemos que los complejos QRS están estimulados. Aquí vemos la espiga del marcapasos, esto es siempre importante tenerlo en cuenta, de que cuando vemos un complejo ancho y pues, el paciente tiene antecedentes de un dispositivo, pues probablemente sea un QRS estimulado por el marcapasos. Muchas veces esos complejos no se ven porque la salida con la que se programa el dispositivo es muy pequeñita, el voltaje es muy pequeñito, entonces no hacen espiga, pero por eso hay que tener en cuenta el diagnóstico. Pero si uno se pone a ver, vemos que el ritmo es irregular. Y cuando muchas veces nos llaman de que el marcapaso está disfuncional, hay que mirar con cuidado el electrocardiograma para ver si en verdad es que el aparato está funcionando bien o es que en verdad está fallando en su funcionamiento. Entonces, cuando vemos el D2 largo, nos damos cuenta de varias cosas. Que vemos una aurícula normal, es decir, se sensa de la aurícula. Después vemos que viene una estimulación ventricular y volvemos a ver lo mismo, una aurícula sensada que sigue el marcapasos para estimular el ventrículo. Sin embargo, al cuarto latido, vemos que sensa la aurícula, estimula o manda una espiga de estimulación y no vemos ningún QRS. Volvemos a ver lo normal y no vemos QRS. Lo mismo, volvemos a ver que
que sensa la aurícula, estimula el ventrículo, pero hay un momento donde falla. Entonces, esto estaba condicionando que en ocasiones la paciente se pusiera muy bradicárdica, generando los síntomas de mareos que eran intermitentes y le generaban gran molestia a la paciente. Y esto lo podríamos considerar como una falla de captura del marcapasos y esto pues es una urgencia porque es una paciente dependiente de marcapasos, la cual requiere una revisión del dispositivo pues para evitar que no vaya a perder captura en más complejos y vaya a entrar en una bradicardia inestable o en una asistolia. Finalmente, la paciente se le tomó una radiografía. Siempre los pacientes que tienen un dispositivo cardíaco y tienen disfunción, es bueno tomar una radiografía para evaluar cómo está la integridad del circuito. Y vemos que los electrodos están traccionados. Usualmente ellos deberían llevar unas curvas para, para, unas curvas para, digamos, evitar esas tracciones. Y aquí vemos que los electrodos están totalmente estirados. Y eso también lo sabemos porque teníamos las imágenes post-implante donde vemos que los electrodo auricular tiene una curva y el ventricular también tenía una curva. De hecho, en este caso era una curva que estaba adherida al septum porque era una paciente con estimulación fisiológica. En este caso, en el caso de esta paciente, pues tocó llevar la intervención y volver a reacomodar estos electrodos, ya que la paciente manifestó que con unas fuerzas mal hechas recibió un traumatismo en el sitio de implante y se jalaron los electrodos. Este dispositivo llevaba menos de un mes de colocado. No sé si alguien quiera comentar algo con respecto al electrocardiograma. Cristian, comentario cortico. Dejaste claro dos cosas muy importantes. Uno, el electrocardiograma es la herramienta más importante para detectar el funcionamiento de un marcapasos. Existe una falsa creencia de que toda persona que tenga un marcapasos que llega a un hospital tiene que ser inmediatamente llevado a telemetría. La telemetría es un componente de esa evaluación, pero indiscutiblemente el electrocardiograma y la radiografía siempre deben hacer parte de lo que el electrovisiólogo quiere ver. O sea, cuando se llama a un electrovisiólogo a que revise un marcapasos, siempre tenga un electro y una placa disponible. Correcto. Y lo otro es que no esperen ver siempre espigas para saber si el marcapasos está funcionando o no. En este caso, pues se ven bien, pero muchas veces no se ven porque por la configuración que le damos no quedan minúsculas y lo que le va a uno a orientar es el ritmo del paciente. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, y para irnos al último caso, que va en concordancia a lo que acabó de comentar el doctor Andrés, este es un paciente de 62 años, quien ingresa al servicio de urgencias por varios episodios convulsivos, tiene como antecedentes una falla cardíaca y un dispositivo cardíaco. Dentro del manejo le dan tratamiento a una convulsión de nuevo y nos llaman para realizarle la reprogramación al dispositivo previo a la realización de la resonancia cardíaca. Cuando consulto al servicio de urgencias me encuentro este electrocardiograma, el cual pues me llama mucho la atención y de entrada ya me dice muchas cosas sobre el cuadro clínico del paciente. Entonces, en primera instancia, lo que vemos es que es un electrocardiograma no anormal, donde vemos unos QRS anchos. El paciente tiene un bloqueo completo de rama izquierda. Aparte de eso, vemos una conducción auriculoventricular alargada y también vemos que hay unos latidos que son diferentes a los latidos normales del paciente, como este, que uno dice, ¿esto qué puede ser? Pero más importante aún, y donde me elevó la sospecha de que el paciente no pudiera estar pulsando con una convulsión, sino con otra cosa, es que a los médicos de emergencias, y por eso es muy importante que este mensaje se lo lleven para la casa, es que siempre se deben mirar todos los complejos QRS, todos los complejos de un trazo electrocardiográfico. Pues en urgencias, pues ante la prontitud y la necesidad de resolver rápido el cuadro del paciente, obviaron estos tres primeros latidos, donde claramente son diferentes al latido sinusal del paciente, donde vemos que tiene un patrón repetitivo y muy ancho.
lo que sugiere que el paciente está cursando con una taquicardia ventricular. Entonces, cuando hago la telemetría, me encuentro con lo siguiente. Aquí vemos que la telemetría, los trazos que uno ve cuando coloca el reprogramador, y vemos que el paciente tiene una aurícula sensada y un ventrículo sensado, sin embargo, hace una extrasístole y después hace varios episodios de latidos ventriculares muy rápidos que corresponden a una taquicardia ventricular. Y estos están disociados del ritmo auricular, que son los puntos verdes de arriba. Este paciente venía en esta taquicardia muy rápida y el aparato le pegó una descarga de 20 joules y persistió. Posteriormente, el dispositivo, pues ante la persistencia de la taquicardia rápida, le descarga con 30 joules, ya retornando pues a un ritmo estimulado ventricular. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que las convulsiones como tal no eran convulsiones, sino que probablemente hayan sido un síncope por una taquicardia ventricular y que probablemente los movimientos anormales hayan sido descargas del dispositivo. Cuando yo lo evalué, pues ya había tenido 3 descargas, lo que coloca al paciente en una tormenta eléctrica, y durante ese día había tenido 24 episodios de taquicardia ventricular. Este paciente, si no se hubiera evaluado de manera pues un poquito más juiciosa, se le hubiera perdido tiempo de manejo de taquicardia ventricular y probablemente se hubiera todo enfocado hacia algo neurológico y hubiéramos perdido la posibilidad de darle manejo a lo que estaba literalmente matando al paciente. Entonces, el mensaje de este caso es que el electrocardiograma se debe ver completamente, y si tenemos un paciente con síncope o estado mental alterado y antecedentes de cardiomiopatías, de falla cardíaca, de infartos o de presencia de un dispositivo cardíaco, siempre se debe tomar un electrocardiograma y ser observado juiciosamente, porque probablemente ahí esté el diagnóstico y no sea en una hipoglicemia, en una convulsión o en otro estado mental alterado, y probablemente no perdamos tiempo en el tratamiento del paciente. No sé si alguien quiera comentar algo sobre este caso. Perfecto. Comentario corto y reflexión corta para darle fe al tiempo. ¿Algún comentario por parte de los panelistas o Cristian, 2 mensajes claves para cerrar que quieras dejar en la mente de todos los participantes con este caso que acabas de mostrar tan ilustrativo? Entonces, siempre cuando uno le llega un paciente a urgencias, lo mismo, antes de llamar al electrofisiólogo, lo que ya mencionábamos, electrocardiograma, ver todos los complejos, ver todas las ondas, porque ahí puede esconderse el diagnóstico en el más pequeño detalle, y no se necesita saber que la taquicardia es probablemente del ápex, del ventrículo derecho, y que tenga un patrón reentrante. No, eso digamos que ya nos toca a nosotros los electrofisiólogos, pero sí es saber que hay algo que no está normal, y ante esa anormalidad profundizar en los estudios, un electrocardiograma, una radiografía del tórax y una anamnesis más juiciosa. Digamos que eso es la clave para interpretar todos los electrocardiogramas y poder saber o acercarnos mejor a los diagnósticos del paciente. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Excelentes casos, excelentes mensajes.